¿Puedes todavía crecer? El apóstol Pablo a los colosenses les dice de la siguiente manera, y los exhorta a crecer. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, todo mundo habla de crecer. El banco te puede decir que inviertas en él para que crezca tu capital. Los vendedores de bienes raíces te pueden decir que compres esta casa para que tu patrimonio aumente. Y bueno, que aumente tu saber, se te pueden ofrecer posgrados de estudio. Crecer. Los niños quieren crecer y constantemente se comparan con su papá, con su hermano mayor y quieren estar seguros de que están creciendo y creciendo. Bueno, sorprende la manera en que Pablo expresa su actuación en relación a la iglesia en Colosas. No es una iglesia sumida en problemas, todo lo contrario. Es una iglesia de la cual Pablo ha recibido informes y testimonio de que abunda en la fe y en el amor, de que están arraigados en la esperanza en Cristo Jesús. Pero, sin embargo, Pablo habla de una tremenda lucha por ellos, en particular por la buena marcha de ellos. ¿Cómo es posible que una iglesia que está bien, por ella Pablo sostenga una lucha? Y Pablo usa la palabra griega agona, de donde viene la palabra agonizar. Es una lucha agonizante la que Pablo sostiene en favor de la iglesia. La idea es agonizar, esforzarse, tener ansiedad, batallar, una carrera, conflicto, lucha, oposición, pelear. Todo esto son lo que cabe dentro de la palabra agona, la palabra griega agona. Y Pablo tiene esa lucha. Bueno, un líder en la iglesia del Señor, en el servicio del Señor, en su ministerio, incluye la lucha espiritual. Un pastor, un maestro, un evangelista, una iglesia puede tener muchas actividades, conferencias, predicaciones. Una iglesia puede tener diversas actividades también, edificantes todas ellas. Pero una cosa es lo que se hace, lo que vemos que se hace, vamos a decir, lo que está más en la superficie, pero abajo de todas estas cosas está la lucha espiritual. Una cosa tan sencilla como testificarle, presentarle el Evangelio a alguien que no conoce, la Escritura nos habla que eso es ir a los terrenos de las tinieblas para predicar la salvación. Eso habla de una lucha espiritual. De manera que Pablo, al escribir esto a los colosenses, nos instruye respecto a que toda nuestra vida, en toda nuestra vida está presente la lucha. Ahí está una iglesia que está viviendo muy bien la vida cristiana. Está creciendo. Pero Pablo aún lucha por ellos. ¿Para qué? Para que así permanezcan. Bueno, en este caso, el de la iglesia de Colosas es una lucha para que sean consolados sus corazones, dice el apóstol Pablo. Parakletosin es la palabra consolados, parakletosin. No es de que ellos lleguen a saber mucho o que lleguen a descubrir cosas por su entusiasmo, su inteligencia, su apego a la enseñanza,
Si bien es cierto es que estas actitudes las necesitamos siempre, todos. Pero aquí la oración, el apóstol Pablo lo que les dice es que él ora para que sean consolados sus corazones. No es de querer llegar a ceder algo o mucho, es de recibir algo. Es una bendición que si pensamos en el tiempo del verbo, el modo del verbo es pasivo. Sean consolados vuestros corazones. No es que yo me consuelo a mí mismo, no es que yo consuele a alguien, es que yo sea consolado, que la iglesia sea consolada. Ahora, parakletosin viene de la misma palabra que paracleto, que habla del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo en nosotros es parakletosin y otras cosas, hablarnos de acuerdo a la necesidad que tenemos. Bueno, cuando oímos consolados, pensamos en que se levante el ánimo de una persona que está desanimada, entristecida, deprimida, etc. Por ejemplo, cuando alguien compite una carrera atlética, juega un concurso de conocimiento, hay veces que se entregan lugares al primero, segundo y tercer lugar. Cuarto, quinto, sexto, un premio de consolación. Esto es para que no se sientan tan tristes porque no obtuvieron ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar. La idea de consolar como que es levantar el ánimo decaído. Bueno, esto quiere decir consolar, pero hay algo más que incluye la palabra parakletosin. Es la labor del Espíritu Santo en nosotros, hablándonos según sea necesario. Y esto puede incluir, además de animarnos, levantar nuestro ánimo decaído, puede ser levantar nuestro ánimo que no está decaído, está natural, normal, pero el Señor nos quiere llevar más allá. El sentir de la palabra exhortar, por ejemplo. Parakletosin incluye el exhortar. Incluye incluso el abogar, lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Habla ante Dios a favor nuestro. Esto es parakletosin también. Abogar, interceder. Bueno, a veces lo más importante aquí es que Dios te habla. Que Dios hable a la iglesia. Que Dios lleve a la iglesia según lo que ellos necesiten. Para ir adelante en los propósitos de Dios. Para que hagamos lo que sea necesario. Dice el párrafo 2. Después de decir, consolados vuestros corazones, unidos en amor. No tiene mucha relación unidos en amor a que seamos consolados. Que el Señor consuele los corazones de los hermanos de la iglesia es una cosa, y que ellos anden en amor es otra cosa. Lo primero concierne a lo que Dios haga. Concierne a Dios, es lo que Él haga en nosotros. Lo otro, unidos en amor, es nuestra forma de vivir, como debemos de vivir dentro de la iglesia. El amor es lo que debe unirnos unos a los otros. Unidos en amor. Unidos en amor, de nada sirve que sepamos mucho, o que hagamos mucho o muchas cosas, si no vivimos en amor. Precisamente el primer mandamiento y más importante es amar a Dios primero y después a nuestro prójimo. De manera que toda nuestra vida como cristianos, toda la vida, la actividad de la iglesia debe ser en esa atmósfera. Una cosa es lo que hacemos, pero otra cómo lo hacemos. Debemos hacerlo con un espíritu de amor. Que el amor se respire, que el amor se transpire. Eso crea una atmósfera de amor. Así es el amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, bueno, consolados vuestros corazones, unidos en amor, a fin de... Esto es para que logremos algo. No es la meta que sea consolado. No es la meta que yo viva en amor. Esa es la manera de... Lo otro es lo que yo recibo. En amor es la manera en que yo vivo para ello.
Pero el propósito, aquí es el propósito, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esta es una necesidad, conocer más y más, crecer más y más. No solo ha de crecer tu capital, no solo ha de crecer tu conocimiento, no solo has de crecer en estatura, no solo ha de crecer tu patrimonio, no solo ha de crecer tu ámbito social, tus relaciones. Se trata de que conozcamos, que crezcamos en conocer, que sepamos más acerca de el misterio de Dios y de Cristo. Un misterio, ¿qué es un misterio? Es algo que podemos conocer, pero solo en parte. Es algo que tal vez pueda explicar yo, pero nunca voy a agotar el tema. Es algo que aquel que trata de explicarlo, él mismo también trata de entenderlo. Y las propias explicaciones no satisfacen del todo a su propio entendimiento. El pueblo de Dios tenía cierto conocimiento de Dios, pero no terminaban de entender el misterio de Jesucristo. Primera de Pedro 1:12 nos habla del ministerio profético en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pedro que estos profetas del Antiguo Testamento profetizaron muchas cosas, muchas de ellas sabían que no era para ellos, ellos no iban a ver el cumplimiento, eso lo decían para generaciones futuras. Y dice Pedro, ahora Dios por su Espíritu nos las ha revelado a nosotros. Y eso es lo que comunicamos, el mensaje del Evangelio. Y dice este versículo 12, esto que hablamos como apóstoles son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué te parece? Esto que estaban viviendo en el Nuevo Testamento la iglesia, eso que los apóstoles predicaban, el Evangelio de Jesucristo, eran cosas en que los ángeles estaban aprendiendo, se sorprendían de ver lo que Dios hacía por medio de su iglesia en el mundo. Ese es un misterio. ¿Cuántos sabrán los ángeles? Ellos todavía crecen en el conocimiento del amor y el poder de Dios, viendo la gracia que es derramada a su iglesia, a sus hijos, en Jesucristo. Eso es parte del misterio de Dios y de Cristo. Pedro termina su segunda carta, segunda de Pedro 3:18, diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer aprovechando que Dios me ama. Bueno, tengo que crecer en el conocimiento de Él. Dios está allá, en un sentido muy lejos de mí, pero yo debo buscar estar cerca. Dios está aquí también, pero yo tengo que relacionarme a Él. Bueno, aunque vamos conociendo más y más, nunca terminamos de conocerlo del todo. Tenemos mucho por delante. Alguien dijo, ni aún la eternidad va a ser suficiente para nosotros, para que terminemos de entender lo que es Dios, la grandeza de nuestro Dios. En Cristo está escondido todo conocimiento, dice el apóstol Pablo, en quien está escondido todo conocimiento. Bueno, no es difícil tal vez llegar a conocer a Jesucristo, tener un encuentro personal con Él y conocerle, invitarle a nuestra vida y entregar nuestra vida. Ya lo conocimos. Bueno, lo que sigue después, mientras dure toda nuestra existencia, ha de ser un conocer y un conocer más a Jesucristo. Añadid a vuestra virtud, dice el apóstol, conocimiento, el mismo apóstol Pedro. Tenemos que añadir a nuestra vida, y es un constante crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice así, nos dice
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Nos habla de un crecer en nuestro ser. Somos transformados. Y dice Pablo, de gloria en gloria. Una cosa y otra cosa y otra cosa, a la imagen de nuestro Señor. ¿Cuándo es esto? Cuando nosotros miramos a cara descubierta, aunque sea como en un espejo. Los espejos antiguamente, en tiempo que Pablo lo escribió, no eran tan refractarios, reflectantes como los del día de hoy. No, la imagen no era tan limpia, tan nítida como los espejos de hoy. Eran metal pulido. Bueno, puede reflejarse la imagen. Pablo dice, como en un espejo mirando, oscuramente, veladamente, dice el apóstol. Aunque sea así. ¿Por qué veladamente? Porque no podemos verlo en toda la gloria a nuestro Dios. Y también nuestro propio conocimiento, expectativa, apertura a buscarle, todo eso influye para que lo percibamos menos o más. Pero bueno, no importa cómo percibas a Dios, debe ser poco a poco más. Tu vida debe ser transformada de gloria en gloria. Es lo que Dios hace, transformar conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A eso nos invita el apóstol Pablo. Bueno, esta es la comunión con Él. Nuestra percepción de Jesús, la que nos lleva a una transformación de progreso, es nuestra percepción de la persona de Jesús. ¿Cómo ves a Jesús? Y en la medida que lo conocemos, nuestro conocimiento se amplía. Y en la medida que esto sucede, se amplía nuestro mundo interior, nuestra percepción de las cosas, nuestra expectativa de más y más. Y como decíamos, es un misterio. Y aunque lo conocemos, pero nunca terminamos de conocerlo. Siempre hay más. Por eso el apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosas, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesús en tu vida? Por fe, de manera sencilla, abriendo el corazón. Debemos andar de esta misma manera, en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que debemos de seguir sus pisadas. Esto es andar en Jesús. Dice la Biblia que Jesús es el camino. Este es andar en Jesús, andar en los propósitos de Dios, según nos lo revela en su palabra. La vida cristiana es sencilla, pero no simple. Me gusta decir mucho esto, con frecuencia. La vida cristiana es sencilla, pero no simple. Toda persona que inicia en la vida cristiana puede crecer y progresar en esta vida, pero tiene que tener ese deseo y buscar más el conocimiento de Jesús. Buscarlo más. Los árboles echan raíces y en la medida que van creciendo cada vez más profundas. El apóstol Pablo nos invita para que dice que estemos arraigados y sobreedificados en Él. Arraigado quiere decir más cimentado, de manera que estemos más firmes en nuestra fe. De manera que si vienen vientos, tormentas, marea, permanezcamos firmes. Bueno, Él es nuestra confianza, Él es nuestra esperanza. Cristo, el apóstol Pablo lo presenta como la piedra angular de un edificio, sobre la cual debemos edificar. Por eso aquí Pablo dice, arraigados y cimentados en Él. Que Jesús sea tu cimiento, sea la piedra sobre la que edificas tu vida, la piedra angular, la que te dice, por aquí para donde crezcas, para allá para donde crezcas, para allá para donde crezcas. Bueno, arraigado es sobre Él. Él es nuestra fe. Sobre edificados ya habla de que tú estás poniendo algo en tu vida que sea sobre esa fe en la cual una vez
comenzaste tu vida cristiana. De la manera que recibiste a Cristo, así andad en Él. Ese es el mensaje. Bueno, Pablo termina esta idea e ilustración diciendo que debemos estar confirmados en nuestra fe cada día. Lo que una vez hemos creído debemos de afirmarlo, de crecer en resistencia, en durabilidad, en calidad, en fidelidad, en claridad. Confirmados. Lo que una vez hemos creído debemos confirmarlo cada día. Esa es la vida cristiana. Por eso les advierte que deben tener cuidado, porque por ahí hay personas que se desvían con filosofías vanas, con huecas sutilezas. El cristiano a veces es distraído por ideas, por corrientes, por tendencias. La fe está ahí. La Biblia nos exhorta a que permanezcamos en la fe una vez recibida. Permanecer en Él. Bueno, el cristiano no siempre valora algo con lo que terminamos estos comentarios de este pasaje de capítulo 2 de Colosenses. Abundando en acciones de gracias. Nuestra vida debe haber siempre, gracias Padre, gracias por este nuevo día, gracias por la vida que me das. Tal vez estamos enfermos. Bueno, gracias porque tengo salud suficiente para ser consciente de mí mismo, de mi entorno y sobre todo del amor de Dios y de lo que puedo hacer. Cuando estamos así, vienen nuevas fuerzas y podemos hacer lo que antes no podíamos. Bueno, como dice el poeta anónimo, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, muévete, Señor, el verte clavado en una cruz y escarnecida. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Dios te bendiga, que así sea tu vida y tu corazón. Te invito para que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.